Buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros hemos entendido necesario hacer unas expresiones y unas aclaraciones con relación a unos números que tienen que ver con las tendencias en la creación de empleo en el país. En primer lugar, queremos hacer claro que la tasa de desempleo promedio del año 2013 es la tasa de desempleo promedio más baja de los últimos 5 años. La tasa de desempleo promedio del año 2013 fue de 14.2%. Y repito, es la tasa de desempleo promedio más baja de los últimos 5 años. Estos números son los que recopila el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por técnicos empleados de carrera del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que son los mismos que han generado los números durante los últimos años. En el día de ayer salió como parte de la actividad que se celebró un planteamiento relacionado a el número de empleos total y cómo ese número de empleos total comparaba con años previos. Y esos números reflejan que entre diciembre del año 2012 y diciembre del año 2013 hubo una reducción en el empleo total de 19,000 personas. Estos números, para efectos de varias preguntas que se realizaron, son números que son públicos, son números que están en la página del departamento www.dtrh.gobierno.pr. Se ofrecen todos los meses a los medios de comunicación reiteradamente y esos números están ahí. Ahora, yo creo que es importante que pongamos en contexto la realidad de las tendencias en el empleo total. Primero, estamos hablando de que entre diciembre de 2012, diciembre de 2013, hubo, como les dije, y así se ha reconocido, esa tendencia. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? En el año 2009, entre diciembre, y hay otros datos que los corroboran, entre diciembre del 2008, entre diciembre del 2008 y diciembre del 2009, la reducción de empleo fue de 72,000. De 72,000. La reducción promedio en el empleo entre los años 2009 y 2012 fue de 30,000 empleos al año. De eso que estamos hablando. Y lo que estamos viendo es que la tendencia se está revirtiendo. Eso es lo que reflejan los números. Pero ¿por qué eso ocurre? Vamos a ver, yo creo que es importante hablar de qué ocurrió en el 2013, distinto a lo que ocurrió en el 2012. Porque han habido muchos que están comentando y comparando el año 2012 con el año 2013 y de cómo argumentan que esa pérdida o esa reducción en el empleo hay que analizarla. Entre enero y junio, y quiero que apunten bien, entre enero y junio del año 2012 hubo una reducción en el empleo en la administración pública durante los primeros 6 meses del año 2012. Sin embargo, entre julio del 2012 y noviembre del 2012 hubo un aumento de 15,000 empleados en la administración pública. O sea que durante los primeros 6 meses del año ocurrió una reducción en el empleo público. Sin embargo,
durante julio a noviembre ocurrió un aumento de 15,000 personas más trabajando en la administración pública. Curiosamente, entre noviembre y diciembre del año 2012 se redujo el empleo en la administración pública. Eso por un lado. Y de hecho, ese aumento entre julio y noviembre del año 2012 en el empleo público es un aumento de 15,000 personas que no tiene precedentes en la serie histórica que recoge el Departamento del Trabajo. De hecho, en años electorales previos, había ocurrido una reducción en la administración pública. O sea que por un lado, en el 2012 tuvimos un aumento significativo en la administración pública que no ocurrió en el 2013. Por otro lado, de hecho, en la administración pública, el empleo promedio del 2013, en 2013 fue de 13,000 personas menos. 13,000 personas menos trabajando en la administración pública. Por otro lado, esa reducción en el empleo total, hemos explicado que se explica también en parte por la dinámica de retiro. En el 2013 estuvimos corriendo con las últimas fases de la Ley 70, que es el retiro incentivado, la implantación de la Ley 3. El efecto es que en el 2013 el número de retirados promedio fue de 333,000 personas, vis a vis el año 2012, donde fueron 309,000 personas. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Primero, esa reducción en el empleo total se tiene que ver en el contexto, si lo comparamos con el 2012, de una administración en el 2012 que aumentó significativamente el empleo de la administración pública en los últimos 5 meses entre julio y noviembre, donde también hubo una reducción en el empleo total en virtud de un aumento significativo en el número de personas que se retiraron durante el año 2013. De nuevo, tenemos una tasa de desempleo que es la más baja en los últimos 5 años. La reducción en el empleo fue casi de 50% menos de lo que reflejó en el periodo del 2009 al año 2012. Y habiendo dicho eso, dejo aquí al compañero Mario Marací. Muchas gracias, Vance. En primera instancia, me gustaría agradecer al gobernador y a ustedes por la oportunidad de estar aquí, de dirigirme ante ustedes y ante el país. Antes que nada, quiero aclarar que yo estoy aquí en calidad del director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, que es una entidad pública autónoma de la rama ejecutiva, creada en el 2003, que empezó a funcionar en el 2007 y cuya misión primordial es coordinar el servicio de producción de estadísticas, requerir información al sector público y privado y desarrollar la política pública de la función estadística. El señor gobernador nos ha solicitado que vengamos aquí a hacer algunas expresiones breves sobre los datos de empleo y desempleo en el país. Yo quiero que se lleven 2 números. Lo primero, que es importante que todos escuchemos de parte de Vance y de parte de mí, que en efecto, en el año 2013, en comparación con el año 2012, diciembre sobre diciembre, el número de personas empleadas en Puerto Rico es 19,000 menos de lo que fue en el 2012. Negativo 19,000 de lo que fue en el 2012. Importante que aclaremos eso por las noticias que han corrido hoy. En segunda instancia, como dio indicios Vance, el gobernador solicitó un análisis específico sobre cómo esta situación compara con años anteriores, con cuatrenios anteriores. Específicamente,
cuál era esa cifra, negativo 19, el cuatrenio pasado a esta época. Y queremos afirmar, queremos que todos reconozcamos, queremos que el gobierno federal ¿verdad?, lo ha dicho ya. Estas son las cifras del gobierno federal, son las cifras del Departamento del Trabajo, porque son las mismas cifras. ¿Okay? Bien claro, no hay una y otra. Las cifras del gobierno federal son las cifras que el Departamento del Trabajo saca. Están disponibles en el portal del gobierno federal. Esa otra cifra, ¿verdad?, ¿a dónde estábamos en la época del cuatrenio pasado en comparación con este número negativo 19,000? Y la contestación es que según los datos del gobierno federal y los datos del Departamento del Trabajo, en vez de negativo 19,000, entre el 2008 y el 2009 específicamente, la cifra es negativo 85,000. Negativo 85,000. Una cifra distinta al negativo 19,000, y creo que el gobernador entiende que es importante que el país escuche esta cifra porque pone un poco de contexto a la situación muy difícil que está viviendo el país. Y yo creo que todos, de lo que yo he visto hoy en la reunión del Consejo, estamos todos muy preocupados, muy deseosos de que las iniciativas que se han iniciado tengan efecto. Eso es lo que yo tengo para decir. Yo quisiera, si es posible, por favor, Máximo, hacerle una pregunta muy directamente, porque como estaba mencionando la creación de empleos anunciada, los empleos anunciados ayer por el gobernador han desatado una ola por ahí de distintas respuestas. Lo primero que le pregunto, los 41,000 empleos anunciados ayer por el gobernador, ¿son posibles de, en efecto, certificarlos? ¿Hay evidencia de ello? Sí. Le pregunto. Sí, sobre ese particular voy a traer al compañero Frankie Chévere, Antonio Medina, sobre esos números. Así que, sí. Sí, muy buenas tardes a todos. Según se indicó ayer, lo indicó el gobernador, los 41,145 son constatables y verificables por nómina y por registros del Departamento del Trabajo. Son empleos con nombre de compañía, con nombre y apellidos de empleados. Los tenemos, cada agencia que tiene una iniciativa de creación de empleos tiene las carpetas con esa evidencia de documentos. Yo no sé para quién va la pregunta, quién la tendría, si son tan amables de contestar, pero es que Gary Rodríguez, representante del PNP, hace escasamente unos minutos, dijo que el gobernador mentía y que lo estaba retando. ¿Quién me puede contestar de la administración? Yo, con mucho gusto. Yo creo que a veces la gente que no conoce las cosas, pues especulan innecesariamente. Pero ustedes han estado conmigo en las conferencias de prensa. Ustedes han visto a los empresarios pararse con el gobernador, con el secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, conmigo en Fomento, en Fortaleza, en las empresas. Específicamente los empleos que nosotros estamos creando son validados. Primero empezamos con compromisos de empleo. Tanto Frankie en Comercio de Exportación como yo en Fomento Industrial y en las otras dependencias, tenemos un proceso donde trabajamos con empresas reales. Estas no son empresas inventadas allá en la fantasía, en las nubes. Estas son empresarios reales, como la conferencia de prensa que tuvimos esta semana con Insight, donde la empresa se para al lado de nosotros, confirma que va a crear unos empleos, donde tenemos un proceso que se puede auditar, donde nosotros hablamos con las empresas y confirmamos la creación de empleos reales, personas que vienen a trabajar a estas empresas. Por lo tanto, el reto debe ser a la oposición, que demuestren que su punto es correcto, porque nosotros podemos poner las carpetas con las nóminas de los empleados, con los nombres, y podemos demostrar que estos son empleos reales. ¿Está validado de esa manera? Validado absolutamente. Bien, tengo... Chévere. Que hoy nosotros acabamos de radicar en la Secretaría de la Cámara de Representantes y del Senado un informe específicamente sobre los resultados de la Ley de Empleos ahora, hasta diciembre 31. Ahí también se constata, hay estadísticas, tablas y la evidencia también con nombres de la compañía y número de empleos que han creado.
Voy con Jeroín. Importante, en la conferencia de prensa de ayer, los compañeros de la prensa tuvieron ante ellos todas las carpetas con las nóminas, la información de todos los empleados, y vamos a tenerlo disponible aquí en Fortaleza por si ustedes quieren revisarlo durante el día de hoy. Jeroín. Sí, dos preguntas relacionadas, estrechamente relacionadas. La primera va dirigida a que hoy Alberto Baco dijo en Radio Isla que aunque sí se habían creado estos 41.000 empleos, no se tenía una estadística clara, o básicamente no se tenía un conteo de cuántos empleos se habían perdido en el mismo periodo de tiempo, de esos 13 meses. Entonces, lo que queremos saber es exactamente cuál es esa estadística. ¿Se tiene esa estadística? Alberto Baco dijo que no. Esa estadística no se produce. O sea, no hay una obligación de las empresas, ni de ningún negocio en el país, ni aquí en los Estados Unidos, en ninguna, hay una obligación de reportar si alguien renunció, si alguien lo despidieron. Claro. O sea, eso no existe. Pero, secretario, el problema... Vamos por parte, dejo que el secretario conteste. Por eso hacemos el énfasis en que para algunos que quizás no han hecho el ejercicio de entender el asunto de las estadísticas, cuando se habla de que ha habido una reducción en el empleo de tantos, los que sean, algunos de esos le pueden ser atribuibles a alguno que perdió su empleo. Otros son atribuibles a personas que se retiraron. Por eso hice hincapié en que el número de personas promedio retiradas en el 2013 fue de casi 30.000 más que en el 2012. O sea, esa reducción recoge varias razones. Algunos, y aquí así están las estadísticas, y el representante que hace el ejercicio todos los meses de mirar los números, es curioso que no mire la segunda parte de la tabla, donde específicamente explica cuáles son las razones por las cuales ha habido una reducción en el empleo. Algunos se fueron a la escuela, otros se incapacitaron, otros se retiraron, otros están enfermos, pero aquí no se genera, de ese número, no se genera una estadística de cuántos pueden deberse a que la persona perdió su empleo. Y entre los que perdieron su empleo, hay que ver quiénes lo perdieron porque no estaban haciendo bien su trabajo, porque renunciaron por las razones que fuera. Claro, secretario, lo que ocurre es que yo entiendo lo que plantea. El problema es que si decimos que estamos creando 41.000 empleos, pero al mismo tiempo vemos una estadística del índice económico del país que decreció un 5 punto, no recuerdo el decimal, pero más del 5%, habría que hacer la relación para uno realmente saber si, porque si se crean 41.000 y se pierden 50.000, pues en realidad no creamos 41.000, perdimos 9.000 empleos en el país y en la actividad económica del país. No sé si entiende mi planteamiento. Entonces, ¿cómo el Estado lleva el conteo de creé tantos, pero por otro lado no los perdí? Porque si los pierdo no estoy haciendo nada, no estoy adelantando nada. La pregunta es, ¿una persona que se retira es atribuible a alguna omisión del gobierno? No, una persona que se retiró, no en virtud de que el gobierno hizo algo que no debía hacer, sino, o no se debe a que el gobierno dejó de hacer gestiones necesarias para la creación de empleo. Se retiró porque le llegó su momento de retirarse. No, pero es que es importante, porque cuando estamos hablando de reducción en el número de personas empleadas, una persona que se retira, por ejemplo, de los 4 periodistas que hay aquí, si 2 se retiran, ¿qué decimos? Que es que hubo una reducción en el empleo en la prensa. Bueno, pero no hubo una reducción porque el medio los votó porque iba a cerrar. Hubo una reducción porque 2 se retiraron. O sea, que eso no es un reflejo negativo. Ahora, si el gobierno no hubiese creado estos 41.000 empleos que las carpetas estuvieron disponibles ayer, ¿cuál es el efecto neto? 60.000. El efecto neto son 60.000. 60.000 menos. 60.000 menos. Voy con Jennifer, Margarita, con Jennifer, luego Margarita. Jennifer, el micrófono, por favor. Okay, tengo varias preguntas. El detalle es que cuando se habla de los 19.000 menos, no se puede especificar cuántos se han retirado, cuántos están enfermos. Ayer mismo el gobernador lo planteó que era necesario identificar de esos 19.000 cuántos fuefueron cesanteados o que perdieron empleo y cuántos fueron retirados. ¿Hay manera de identificar eso?
Quizás se podría hacer algún tipo de ejercicio que no se hace ahora. Que no se hace. ahora. Ok, o sea, Ese que ejercicio dentro no de se esos hace, sí. 19.000 ciertamente se desconoce cuántos fueron cesanteados o cuántos perdieron el empleo. Eso no podemos decirlo. No se puede determinar. Entonces, Sí podemos decir con números que son constatables que en virtud del retiro estamos hablando de cerca de 14.000 personas que se retiraron en el año 2013. Eso sí es constatable con números que nosotros tenemos. Sí. En el gobierno. Sí. Ok, entonces, en cuanto a la cifra que se da del 2008 al 2009, que provee Marasi, de 85.000 personas menos trabajando, ¿cuál era ese dato cuando termina la administración de Fortuño? Es decir, del 2012 al 2013. Del 2012 al 2013, o sea, la reducción... Sí. Okay. O sea, para Déjame un ver si poco entiendo la entender pregunta, cuál sí. es el escenario en el que se... 2011 será. O sea, porque este es el escenario con el que se enfrenta la administración de Fortuño, 85.000 personas menos trabajando. ¿Cuál es el escenario con el que, no? ¿Cuál es el escenario con el que se enfrenta la administración de García Padilla? En términos, es que no entiendo bien la pregunta. Ok, Mario Marasi indicó que del 2008 al 2009 se reportaban 85.000 personas menos trabajando. Eso fue cuando la administración de Fortuño inició, ¿cierto? O sea, Eso es entre el 2008 y el 12 meses del 2009, que fue el primer año de esa administración. Ok, hay un conteo que podamos ver 2010, 2011, 2012, ¿cómo fue? Eso podría hacerse público para comparar. Y para contestar tu pregunta, la comparación actual de 2012 a 2013, ese es el negativo 19.000. Okay. Sí, ese es el Entonces, conteo. ¿y podría hacerse público o facilitarnos el enlace de internet donde esté cómo ese grupo trabajador fue cambiando del 2008 hasta el presente? Claro que sí, esta estadística, estos datos, estas estadísticas, compañera, estas estadísticas están disponibles en el portal del Departamento del Trabajo, están disponibles en el portal del Instituto de Estadística, están disponibles en el portal del Bureau of Labor Statistics, están disponibles en el portal de la Junta de Planificación y están disponibles en el portal del Banco Rural de Fomento. Se llama la encuesta de grupo trabajador. Sí, eso en el departamento, por ejemplo, la serie histórica de todos estos datos llega hasta el 1990. O sea que todos los números que estamos dando son números que son públicos, que están en el portal del departamento hace muchos años, que cada vez que salen las estadísticas mensuales se incluyen. O sea que las estadísticas que estamos hablando están disponibles en el portal del departamento hasta el año 1990. Secretario, una pregunta que tengo es, estos 41.000 empleos de los que se está hablando, ¿son promesas de empleo o son personas que están trabajando ya al día de hoy, tienen su empleo full time, están colocados en su empleo? Empleos creados ya, son personas trabajando. La distribución es comercio y exportación, 6.015. En servicios, 7.213. En manufactura y tecnología, 3.639. En turismo, 1.156. En agricultura, 3.559. En construcción privada, 15.409. Construcción pública, 4.154. Para un total de 41.145. Repito, ustedes han estado en las conferencias de prensa con nosotros, ustedes han visto los empresarios. Estos son, en su gran mayoría, empresas privadas que están contratando gente, proyectos de construcción de empresas privadas que están empleando personal, trayendo gente a trabajar, creando economías, creando empleo. Pero esos empleos no son permanentes entonces del todo, porque Bendito sea Dios. Hay algunos que son en construcción que tienen un periodo, pero esa es la naturaleza de ese empleo. Un empleo en manufactura y tecnología es un empleo a largo plazo. Hay empleos que ganan más dinero, hay empleos que ganan menos, pero son empleos reales, validados. Las carpetas están, ustedes las pueden ir a ver. El que quiera las puede ir a ver. ¿Y la permanencia de algunos de estos puestos está atada a la subvención del Estado? Es decir, un periodo de tiempo que el Estado ayuda y luego pues entonces la empresa podría decidir si con mantener la plaza abierta o no hay ese caso reportado ahí. Algunos de estos empleos son incentivados dentro de, por ejemplo, el programa de fomento industrial. Nosotros damos incentivos de creación de empleo que se dan al momento en que se crea el empleo.
A través de la ley de empleos ahora, también hay algunos empleos que tienen ciertos beneficios, ¿no? Pero son empleos creados para largo plazo. Bien, concluimos. Importante aclarar el número que dio Jennifer. La reducción de plazas de empleo el primer año de la administración Fortuño fue 85,000. La reducción del primer año de esta administración son 19,000. Queríamos que quedara claro esa cifra porque a raíz de la pregunta de Jennifer. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.